45, tiempo a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, ya está en nuestros estudios en Guayaquil. Nuevamente se suspenden las negociaciones con la Unión Europea. ¿Peligra el superávit que tenemos en la balanza comercial con Europa? Lo examinamos al volver. Quédese con... La negociación de un acuerdo de asociación para el desarrollo con la Unión Europea se ha vuelto como el cuento del gallo pelón. Nunca pasa del anuncio que se va a iniciar, pese a las instrucciones precisas del presidente de la República. Está con nosotros el ingeniero Roberto Azpiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenos días, ingeniero, bienvenido a Contacto Directo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado en Bruselas, sede de la Comisión Europea, luego de que el presidente Correa ordenó responder los puntos pendientes para reiniciar las negociaciones? Lo que sucede es que el viceministro de Comercio Exterior envía una comunicación con respuestas de carácter técnico-jurídico al director de Comercio Adjunto de la Comisión Europea con el propósito de establecer las condiciones con miras a reanudar la negociación. Esto sucede el 29 de diciembre. Y el 3 de enero, el vicecanciller Quinto Lucas está enviando un instructivo al embajador de Ecuador en Bruselas en una línea contraria, en el sentido de que como Ecuador se va a adherir a Mercosur, realmente eso es incompatible con la posibilidad de negociar el acuerdo comercial con Europa, razón por la cual la estrategia debe cambiar y debe priorizarse la gestión con miras a la renovación o extensión del sistema de preferencias arancelarias plus, SGP plus. Eso es lo que sucedió en definitiva con esta instrucción, que realmente era desautorizar al viceministro de Comercio Exterior por parte del vicecanciller, y en base a la gestión del embajador en Bruselas se toma contacto con la propia contraparte europea, la cual se había notificado que había el interés de reanudar, que había que dejarlo. Porque cuando Rivadeneira, que es el viceministro de Comercio Exterior, sí, da la respuesta, es cumpliendo una orden del presidente de la República, en base a una reunión interministerial del 15 de diciembre. Ahora, cuando Quinto Lucas le ordena al embajador que queda sin efecto lo que dice Rivadeneira, o sea, no es que se está yendo contra Rivadeneira, lo cual primero que es ilegal, porque por eso hay dos viceministros, el general, que es Lucas, y el de Comercio Exterior, que es Rivadeneira. Pero Rivadeneira actúa bajo las órdenes de lo que dispone el presidente de la República, que es el jefe de la política exterior del país. Claro. Entonces, ¿y qué ha hecho el canciller ante estas contradicciones entre sus dos viceministros? Esa es la pregunta del millón, porque en definitiva, hasta donde nosotros sabemos, el propio canciller autorizó que Rivadeneira le envíe la respuesta a la Comisión Europea en los términos que se había acordado, repito, en la reunión interministerial con el propio presidente de la República el 15 de diciembre. No obstante lo cual, Lucas imparte una instrucción en sentido contrario, y más aún se permite enviar un oficio a todos los embajadores ecuatorianos en los países comunitarios, indicándoles que la prioridad es hacer nuevamente la gestión con miras a la extensión del SGP Plus, cuando la Unión Europea, a través de distintas fuentes desde finales del año pasado, nos ha hecho saber claramente que es prácticamente nula la posibilidad de dicha extensión. Entonces, hay otra cosa, el presidente, cuando anuncia lo del Mercosur, en el cual somos asociados, igual que los otros países andinos, luego él mismo él no presentó la solicitud. No presentó. Exactamente. Entonces, esto, por eso yo digo que aquí las cosas no es un problema entre viceministros. Aquí hay un problema con el jefe del Estado, que da una orden, claro, y hay un subalterno que contradice la orden. Pero eso ya ocurrió antes también, cuando Natalie Selly, justamente sobre este mismo tema, hace casi un año, creo, en mayo del año pasado, hizo unas declaraciones sobre reanudar estas negociaciones, y el señor Lucas hizo unas declaraciones en La Habana desautorizando a Selly ante eso. Entonces, ¿qué ha resuelto Europa? Porque obviamente la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, dice, bueno, ¿qué hacemos con este país? ¿Quién manda en el Ecuador? Exactamente. La decisión de la Unión Europea a través de la Comisión es paralizar la negociación con Ecuador, porque de una manera u otra, si bien la negociación no ha reanudado formalmente, se ha mantenido este intercambio de notas que, por decir, de septiembre a la fecha ha habido por lo menos 3 intercambios de distinta naturaleza. Este último era el más completo, el más extensivo, donde se brindaban respuestas, repito, técnico-jurídicas en cuanto tiene que ver con contenidos de la mesa de compras públicas y de servicios, que básicamente se refieren a la necesidad de mejorar la oferta de acceso
por el lado ecuatoriano de compras públicas, e igualmente brindar garantías a las inversiones europeas en los sectores estratégicos de la economía, algo que se ha logrado en cierta medida a través del nuevo Código Orgánico de la El presidente lo ha explicado pues en los enlaces sabatinos, o sea, es increíble esto. Ahora, si la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio con nuestros principales competidores del Grupo Andino y Centroamérica, y si el sistema especial de preferencias arancelarias caduca el próximo año, o sea, ¿cuáles van a ser las repercusiones para el comercio exterior ecuatoriano? Del estudio que nosotros hemos hecho como comité empresarial, durante la última década las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea, merced al SGP Plus, han venido creciendo sostenidamente a una tasa de 12% anual. Nuestra estimación es que sin acuerdo, sin SGP Plus, a partir de 2014, nuestras exportaciones comenzarían a declinar de una manera progresiva, increciendo a partir de 4%, de forma tal que en cuestión de 3 años estaríamos hablando de una pérdida de trabajo que podría estar en el orden de 70.000 empleos. Eso es lo que nos podría costar dentro de un plazo relativamente... Claro, la pérdida de mercado es progresiva, no es que ocurre en un mes ni un año, pero eso es fatal para el Ecuador. Pero aquí hay un detalle interesante, por ejemplo, yo me refería a los competidores nuestros de Centroamérica, sí. Pero ahí, por ejemplo, hay un país que es del ALBA, que es Nicaragua. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de Nicaragua respecto a la Unión Europea y Estados Unidos en cuestiones comerciales? Nicaragua tiene TLC con los Estados Unidos vigente desde 2005, es decir, 6 años. Ha firmado ya el acuerdo con Europa desde 2010 y hasta donde nosotros conocemos el comandante Ortega no está abjurando de estos acuerdos comerciales. Y la lectura que nosotros tenemos es que, a diferencia de Ecuador, que tiene petróleo, Nicaragua, siendo un país pobre, no puede darse el lujo de ortodoxias ideológicas de no a los TLCs, no a los acuerdos comerciales, y con una visión pragmática, que es lo que debería tener el gobierno ecuatoriano, realmente ha respetado esos acuerdos que sin duda le sirven para promover sus exportaciones. Pero si esto es así, entonces tampoco se puede hablar, como en algún momento lo dijo algún dirigente empresarial, de que dentro del gobierno hay 2 tendencias, de izquierda y de derecha, porque estamos viendo que si el comandante sandinista en Nicaragua no le tiene miedo a los tratados de libre comercio, entonces la posición del señor Lucas no es que es una... ¿A qué responde entonces? Porque si el presidente da la orden y si un país miembro del ALBA tiene acuerdo de libre comercio, pues, ¿a qué se debe esta actitud? Seguramente el gobierno negará oficialmente que ha habido esta suerte de desautorización, pero nosotros tenemos suficientes pruebas, tenemos información que nos viene de Bruselas, en donde los gremios de importadores de productos ecuatorianos nos dicen: ¿a qué juega el embajador de ustedes en la sede de la Unión Europea? Él debería ser el principal preocupado para estar promoviendo el acuerdo, no obstante lo cual está con el discurso de Quinto Lucas de que, como estamos considerando la adhesión al Mercosur, no cabe... O sea que hay un corre. Primero el viceministro le dice, haga eso. Claro. Al día siguiente le dice el otro del otro. O sea, pero eso no puede ser. O sea, un embajador puede, según la ley, objetar y oponerse a cumplir una instrucción razonadamente. Totalmente de acuerdo. Y yo como embajador lo dice varias veces. Y todo eso, no dar cualquier cosa. Y todo eso ha obligado a que el propio canciller Patiño envíe una instrucción clara a todos los embajadores comunitarios, en el sentido de que el análisis de una posible adhesión a Mercosur no obsta que continúe el proceso de negociación de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Es como el tema está en este momento. Ahora, pero aquí da la impresión de que está ocurriendo algo similar a lo que pasa con la iniciativa Yasuní ITT. La diferencia está en que el plan B del Yasuní ITT representa un ingreso de casi 10.000 millones de dólares para el Ecuador. Pero con la Unión Europea, ¿hay plan B? No hay plan B, porque en definitiva es por lejos el principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Tenemos con la Unión Europea un superávit comercial histórico, a pesar que no le vendemos petróleo, que el año pasado estaba nuevamente en el orden de 500, 600 millones de dólares para un total de exportaciones que han de haber estado en poco más de 2.400 millones de dólares, de manera que pensar que Irán o países de no, y aparte de otra cosa, que si hay una crisis en Europa, que donde no sea grave, se va a afectar el comercio. Y si no tenemos un trato preferencial, si lo perdemos, es peor, pues es un desastre realmente. No, y lo grave de todo esto es que, reitero, a través de distintas vías, la Unión Europea nos ha hecho saber de que las posibilidades de renovación del SGP Plus
son prácticamente nulas, porque Ecuador desde hace 2 años, y 2012 sería el tercero, estamos ya considerados como país de renta media alta. Hemos superado el umbral de 4.000 dólares per cápita año. Según los parámetros de Naciones Unidas ya no tendríamos derecho a eso. No tendríamos derecho a eso, y eso ha llevado a los europeos que nos digan muy claramente, no se hagan ilusiones, no va a haber SGP Plus a partir de 2014, de manera tal cual es el plan A y plan B a la vez, negociar el acuerdo, no queda otra. Nada más. Gracias por su participación en contacto. Gracias, Alfredo. Está así.